Muy buenos días, hermanos de Iglesia Presbiteriana de San Juan. Que Dios les bendiga. Gracias por la invitación. El día de hoy he recibido la invitación de parte de su iglesia para poder también compartir en este tiempo la palabra de Dios. Y yo quería empezar diciendo que una de las situaciones en nuestras vidas que son difíciles de sostener, difíciles de pasar, son cuando vienen las pruebas. Y muchas de las pruebas en nuestras vidas, así como lo estamos pasando en este tiempo, que para algunos han tenido pérdida de sus familiares más queridos, otros de repente no se están adaptando a ese nuevo modo de vivir. Y estamos, aparte de eso, el contexto de estar encerrados, no poder hacer algunas cosas, y la coyuntura de nuestro país a nivel político trae a veces mucha preocupación y situaciones difíciles. Y en esas situaciones es cuando se diferencia el cristiano. Hay cristianos que en el momento de la prueba, cuando termina la prueba y las situaciones difíciles, salen más fortalecidos, están preparados para hacer otro tipo de cosas, pero sin embargo otro sector de otras personas, siendo cristianos, que dijeron que creían en el Señor, van a tener como resultado de repente amargura, resentimiento, una vida que no refleja esa victoria que habla el Señor. Así que en este tiempo yo quisiera compartir con ustedes algunos puntos interesantes acerca de cómo vive alguien que sabe quién es y sabe a dónde va. Porque un creyente, alguien que cree en Jesús, alguien que ha sido llamado por el Señor y ha recibido ese llamado y entendió el llamado para el cual ha sido convocado y elegido, va a saber cómo vivir en este tiempo. Y vive y sabe quién es primeramente, y dos, sabe a dónde va. Porque cuando tú no sabes quién eres y no sabes a dónde va, las cosas que te van a pasar, las circunstancias que vamos a atravesar, lo que va a lograr en nuestras vidas muchas veces es desviarnos o sacarnos o pensar de que el camino que habíamos tomado era el erróneo. Y yo conozco por las Escrituras la vida de un joven que realmente yo admiro en la Biblia, y parecería que este tipo de vida sería difícil poder volverla o poder imitarla o poder seguirla. Sin embargo, existe esa persona, y ese personaje se llama José. A este José yo lo admiro mucho, tanto así que a mi hijo, al mayor, le he puesto José, ¿no? Y para que sepan que es mi hijo José Antonio, ¿no? Porque soy Marco Antonio, él es José Antonio, pero yo le puse José primeramente porque mi papá también es José, pero también inspirado en este hombre de Dios en la Biblia. Y este José, hijo de Jacob, conocen la historia, había sido como un hijo preferido de Jacob, ¿no? Él lo había tenido con la esposa que él amaba, dice la Biblia. Y José tenía una característica que buscaba en su papá ese reconocimiento, y el papá respondía a ese reconocimiento. Tanto así que lo mandó en cierta forma como un joven que estaba al cuidado de los otros hermanos mayores. Y José realmente sabía quién era y a dónde iba. Y una de las cosas que muchos jóvenes y adolescentes, algunos adultos como nosotros y algunos mayores ya, todavía no saben quiénes son y no saben a dónde van, porque eso es lo que va a determinar la forma como tú te conduces, eso va a determinar tu carácter. Y José sabía quién era y sabía a dónde iba, y no solamente lo mostraba diciéndolo, porque muchas de esas cosas nosotros somos campeones diciendo, bueno, yo sé quién soy en Cristo, yo sé a dónde voy, me voy al cielo, pero el carácter es lo que revela justamente aquello que el Señor está forjando en nuestras vidas. ¿Y sabes qué? Lo va a hacer a través de las pruebas. A veces es difícil aceptar algún tipo de pruebas porque pareciera que no lo vamos a soportar. Sin embargo, la Biblia nos menciona que José pasó una de las situaciones, creo que ningún joven o un hombre pudiera aguantar, pero sin embargo este pasaje es inspirador y nos dice que una de las cualidades que tenía José era que sabía perdonar.
Pero no solamente se quedaba en ese tema de perdonar, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos una diferencia, un problema con alguien y perdonamos, ¿no? Pero de ahí, ¿no? De ahí a darle algo a esa persona, no, hasta ahí nomás, pues no abuses, decimos, ¿no? Pero José iba más allá, perdonaba y daba gracia. O sea, daba algo más, aparte, algo y gracias, darle a alguien algo que no merece. Y esa es una característica que debe caracterizar a cada uno de los creyentes. Disculpen la redundancia, pero es la cualidad que debe tener y debemos formar cada uno de los cristianos. Así que este José sabía quién era, sabía a dónde iba. Y eso era lo que determinaba ese carácter de perdón, y no solamente de eso, sino de dar gracia. Y él vivía esa vida dando un buen testimonio. Dice que cuando fue vendido, vamos a rezar un poquito a la parte cuando fue vendido. Tal vez algunos no conocen la historia de José, tal vez hay alguien ahí nuevo o que todavía no ha llegado a este texto. Y dice que José fue vendido por sus hermanos porque le tenían envidia. El papá lamentablemente pues mostró eso y ocasionó una situación familiar donde los hermanos mayores sentían envidia, aborrecían a su hermano. Y entre todos deciden agarrarlo y matarlo. Pero uno de los hermanos mayores trata de protegerlo y dice, no vamos a hacer eso, vamos a venderlo como esclavo para que vean qué hacen los ismaelitas. Dicho eso, un día llega José a ver qué estaban haciendo, lo agarran y lo meten a un pozo, lo avientan así como está y después se decide aquello de venderlo y quiénes lo iban a vender. Al final agarran al hijo y lo salen vendiendo a unos ismaelitas que lo llevaron a Egipto. ¿Cómo quedó el papá? ¿Cómo quedó Jacob, el papá de José? El informe de los hermanos fue avisarles a ellos que un animal del campo, una fiera del campo, se lo había comido. Y le entregaron su ropa, le habían dado una túnica especial de colores con la cual se distinguía, llena de sangre, se lo entregaron al papá. El papá creyó que realmente había muerto. Pero, ¿qué había pasado? Que estos hermanos lo habían vendido. Entonces, la historia continúa acá con José estando en Egipto. Y estando en Egipto dice que lo venden y lo compra un hombre que se llama Potifar, un funcionario del faraón, un alto funcionario del faraón, y lo compra y lo lleva a su casa como un esclavo. Y dice que en el sitio donde lo lleva Potifar, José empezó a hacer bien las cosas. Y la pregunta es, ¿por qué hace bien las cosas si todas las cosas y las circunstancias no deberían llevarlo a hacer bien las cosas? De repente buscar, como muchas películas que hemos visto, ¿no? Aquellos que les ha pasado una tragedia en la vida han crecido, ¿no? Las novelas son importantes, han crecido, han ido a la cárcel, han ido aquí, han ido allá, pero dentro de la cárcel o dentro de su situación estaban planificando una venganza cuando salieran o cuando crecieran, etc. Pero acá no sucede eso. José dice que al lugar donde llegó, donde Potifar, lo primero que empieza a hacer es hacer bien las cosas ahí. Empieza a hacer bien las cosas y la Biblia registra que hacía bien las cosas y todo lo que hacía lo hacía bien y Dios estaba con él. Y esa es la clave justamente que en este tiempo quiero compartir. Dios estaba con él. ¿Y cómo es que Dios está con él? Y muchas veces con otras personas que estamos atravesando dificultades no podemos decir lo mismo. Y de eso se trata este mensaje, que va a revelar y que lleva como título cómo vive alguien que sabe quién es y sabe a dónde va. Entonces, una de las cosas y las características que tenía este José no era solamente que lo decía de la boca para afuera, sino que él estaba viviendo ese estar con Dios, esa presencia de Dios en su vida y se revelaba, ¿sabes cómo? Haciendo bien las cosas donde él estaba, aún a pesar de las circunstancias. En su condición de esclavo, él hacía bien las cosas. Tanto así que ese testimonio lo vio Potifar y decía, realmente el Dios de este hombre no deja resentimientos, lo han vendido como esclavo, está viviendo en una condición diferente, pero él sigue mostrando un testimonio de Dios. Y Potifar podía ver eso. ¿Qué más sucedió con José? José estando ahí, las circunstancias empeoran. Está haciendo bien las cosas, pero hay una mujer ahí, la esposa del Potifar, media que se enamora,
Bueno, era una mujer que quería tener algún encuentro sexual con José y lo empieza a seducir para que lo tenga. José dice que no, y eso es admirable en un joven, y determina. La pregunta sería para todos los jóvenes, adultos, hombres y mujeres en esta mañana: ¿qué era lo que guiaba a él para resistirse a ese tipo de tentación? Si él era soltero, no estaba el hombre y podía, y era un joven como cualquiera de los jóvenes que puede existir en la iglesia, fuerte, ¿no? Y si hay una mujer que quiere, ¿cómo es que él podía manejar eso? Y la clave está en lo que antes dije. Así es, Dios estaba con él. Y no es que Dios agarraba, lo jalaba para acá, lo empujaba para allá, porque a veces pensamos así, ¿no? Señor, que no me pase nada, y pensamos que Dios nos va. No, la situación estaba ahí. El hecho es de que la presencia de Dios para José era muy importante. Y él decide rechazar a esta mujer y dice: ¿cómo voy a pecar contra Dios y contra mi jefe? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer esa maldad? Y esas son las características y las cualidades de un testimonio que Dios está en nuestras vidas. Y él la rechaza 2, 3 veces, y en una de esas esta mujer agarra y le arranca la ropa y el muchacho sale desnudo, pero se corre de la situación. Y la mujer, despechada definitivamente por el desprecio de un joven, ¿no? Decide denunciarlo como violador. Y hace todo un escándalo que ustedes ya se imaginarán. Viene el esposo, el Potifar que lo habían contratado, y se lo llevan preso a la cárcel. Bueno, esta cárcel era una cárcel, no una cárcel común, sino era el lugar donde ponían a todos los presos que estaban trabajando en el palacio del faraón, o que tenga que ver algo con esa situación, y ahí lo ponen. Y dice que él entra, y estando como preso en la cárcel, sucede que el carcelero ve que todas las cosas que José hacía, aun a pesar de las circunstancias cada vez peor, cada vez se ponía más de color negro, podríamos decirlo así, cada vez peor la situación, pero José dice que seguía haciendo las cosas bien, porque Dios estaba con él. Y en esa situación de que él hacía las cosas bien, ¿sabes qué pasa? Que el carcelero le encarga la cárcel. Lo deja como un encargado de todas las cosas, porque José hacía bien las cosas, y ese testimonio era lo que marcaba la vida de José y su carácter. Entonces, la pregunta es: ¿este muchacho qué cosa tenía? Y es fácil decir, sí, Dios está con él, pero en la práctica, ¿acaso eso es fácil? La pregunta en este momento sería: ¿cómo se vive con dolor y amargura? Porque todas estas situaciones producen dolor y amargura. ¿Por qué en el caso de José no le produjo amargura, deseo de venganza? Tal vez habría tristeza, extrañando a su familia, diferentes cosas, pero algo en su vida no formaba, y eso era amargura. No formaba resentimiento. Y la clave, una vez más, es que Dios estaba con él. Y en nuestras vidas, muchas veces Dios quiere intervenir en nuestras vidas, y Dios está en nuestras vidas. ¿Cuál es la diferencia? Había algo que tenía José, que sabía quién era y sabía a dónde va. Y cuando tú tienes claro eso en tu vida, eso va a dirigir tu vida, y las circunstancias no te van a mover del objetivo de lo que tú eres y de lo que Dios ha dicho de lo que tú eres y el lugar donde tú vas a estar. ¿Y cuál era el lugar que Dios le había dicho que iba a estar José? Tuvo sueños. ¿Alguien se acuerda de los sueños? Él tuvo sueños, y esos sueños fueron los que ocasionaron la envidia y el enojo, el odio de parte de sus hermanos. Dice que él soñaba que el primer sueño era que habían manojos de espiga, 11 manojos de espiga, y él estaba parado en el centro. Era otro manojo de espigas de trigo, y todos los manojos de trigo se inclinaban ante él. Y eso lo contó, y dije: ¿qué cosa te crees tú? ¿Te crees el bacán? ¿Qué te crees el jefe? Y hubo un segundo sueño donde estaban 11 estrellas, el sol y la luna, y todas, el sol, la luna y las otras estrellas, se inclinaban ante él. Esos eran los sueños que tenía José, y contaba. Y los hermanos pensaron: ¿este qué se creerá? ¿No? Como hemos dicho.
Y esa fue la ocasión del odio, la envidia de parte de sus hermanos. Y por eso que lo intentaron matar, pero llegó a Egipto como esclavo. La pregunta es, ¿cómo puede vivir José? Porque voy a narrar un texto de la Biblia. Ahora sí les invito a abrir sus Biblias. En Génesis capítulo 50. Y vamos a ver los versículos desde el 1. Y dice, entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. ¿Qué está pasando acá? El capítulo 50 es el último capítulo de Génesis y se está registrando cuando ya ha pasado toda la situación. O sea que los hermanos ya que lo habían vendido, habían en una situación de hambre en el mundo. Ya José estando, los que conocen la historia, José ya ha pasado en la etapa de la cárcel debido a que él interpreta un sueño a un hombre, al copero del rey, interpreta el sueño. Este copero del rey se entera que el faraón de Egipto tiene un sueño, las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas. ¿Alguien se acuerda? Si no se acuerde, le invito para que pueda abrir su Biblia y lo pueda leer. En este momento no, pero ahí están. Y los que un poco que ya lo han leído, síganme con mucho cuidado. Y dice el texto que José revela lo que significaba ese sueño. 7 años de abundancia que va a tener Egipto, pero después va a venir 7 años, las vacas flacas, 7 años de hambre y de hambruna sobre la tierra, una sequía total. Entonces, una de las cosas que le pregunta a Faraón, le dice, sí, ya entiendo. ¿Y cómo se soluciona? Bueno, le dice José, y José consulta, ¿a quién? A un economista, a un ser humano, consulta a Dios y Dios le dice la forma. ¿Y cuál es la forma? Que los 7 años de abundancia, esos 7 años tienen que ahorrar un quinto, que es el 20% de todas las cosechas, y tienen que guardarlas en graneros. Y eso hicieron 7 años. Y los 7 años que falta, eso lo van a utilizar. Entonces el faraón, en esta ocasión, con mucha revelación y sabiduría, le dice, mira José, tú encárgate de hacer eso. Si Dios te ha revelado que esa es la forma, yo te dejo bajo esa responsabilidad y tú vas a ser el gobernador de Egipto. Solamente el faraón, una especie de jefe de él, pero después él va a ser el gobernador. Y mira, y eso es justamente las cosas que están sucediendo en la vida de José. Y José no entiende, de esclavo, de preso, al faraón, y ahora encargándose de una nación. Interesante situación, ¿no? Y muchas personas hemos leído ese pasaje, ay, yo quisiera lograr, y quieres irte de frente a ser el gobernador, ¿no? Para los que les gustan las cosas simples, no, él atravesó 17 años de su vida siendo formado como esclavo, como un siervo, siendo formado como un hombre para poder lograr los planes de Dios. Y justo en esa situación de todo lo que ha pasado, ¿sabes qué no sucedió? ¿Qué cosa no sucedió? Amargura. O sea, las situaciones difíciles, el sufrimiento, lo que hace en nuestras vidas es sacar lo mejor de nuestro corazón o sacar lo peor de nuestro corazón. ¿Qué sería cuando sale lo peor de nuestro corazón a través de las pruebas? La queja, la murmuración, el resentimiento, el enojo, la venganza, ¿no? Buscar cuando ya esté grande y sea gobernador. Ahora José podía tomar venganza sobre sus hermanos. Si fuese una novela que no hubiese sido escrita por Dios, tal vez sí, ¿no? Así vemos muchas películas, ¿no? Sale de la cárcel y va a buscar y va a matar a toda la mafia que les hizo daño a él y a su familia. La verdad es que algo así le pasó a José, pero él salió y no salió amargado ni con ninguna situación. Y justamente cuando ya se está pasando este tiempo de hambre en toda la tierra, la tribu de José, con su papá, o sea, sus hermanos y su papá Jacob, necesariamente tienen que venir a Egipto a pedir alimento y comprarlo. Y ahí es que los hermanos nuevamente se encuentran con José. Pero los hermanos no lo reconocen a José, porque ya había pasado 17 años aproximadamente. No lo reconocen, era un hombre ya con el cabello rapado, al estilo de los no egipcios, con las pinturas, las ropas totalmente diferente. José era un egipcio,
la forma de hablar, seguramente la forma de estar ahí. O sea, ¿qué se iban a imaginar que ese era su hermano? Pero José sí los reconoció. Y ahí se ve una serie de tramas y cosas por el estilo, donde ya se podría mezclar emociones y situaciones que de repente por tema de tiempo no lo voy a comentar en este momento, porque quiero ir a un punto importante. Y es que llega el momento cuando muere el papá, Jacob. Ya están en Egipto todos. José ha mostrado su perdón, pero dice 50 versículo 1. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre, o sea de Jacob, y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel, a Jacob, a su papá. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Y noten lo que dice el versículo 4. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar, diciendo: he aquí que voy a morir, y el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarán. Entonces, acá hemos visto que llega a este tiempo de la muerte del papá. Y los hermanos, cuando ven que muere el papá, dijeron: tal vez toda la situación era por mi papá que estaba vivo, y ahora que muere mi papá, él va a tomar venganza. O sea, mejor dicho, el perdón que ya les había entregado José, ellos lo dudaron. Y vamos a ir al verso 15. Y viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. O sea, los hermanos estaban conscientes, reconocían el mal que hicieron, ya sabían que era su hermano y recién se dieron cuenta que Dios estaba haciendo esas cosas, que Dios estaba haciendo algo en la vida de José, pero ellos fueron, la forma que utilizaron, ellos pensaron que ahora José, con justo juicio, tendría que vengarse de ellos. Y dice: y nos dará el pago de todo el mal que hicimos. Y enviaron a decir a José, ni siquiera ellos pudieron ir, sino enviaron a decir a otra persona: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Esta parte es dramático, esta situación, porque los hermanos estaban pensando que ahora que había muerto el papá, José realmente iba a tomar venganza sobre ellos. Ya no habría consideración o respeto al papá, que en muchas familias sucede así. Mientras que el papá está vivo, los hijos como que... pero muere el papá, empieza la guerra para repartirse sus cosas o situaciones difíciles, pero acá ellos pensaban de que José no los había perdonado. Y por esa razón José llora. Y llora por ver el corazón tan endurecido de ellos, que no estaban entendiendo lo que Dios estaba haciendo. Y mira, y continúa la lectura y dice: y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y él les respondió, versículo 19: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaron hacerme mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo les sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Y es interesante que llegar a ese tipo de afirmación de parte de José, vemos que José realmente, él sabía quién era y sabía a dónde iba, y era lo que determinaba su carácter. Y justamente después de esa muerte, ¿cómo responde José ante el temor de los hermanos? Y es lo que evidencia su carácter. ¿Cómo es que responde José? Primeramente, versículo 19, ¿qué dice?
¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? La primera característica de alguien que sabe quién es y a dónde va es que sabe que no es Dios. Toma su lugar. Alguien que sabe quién es y sabe a dónde va, lo que hace es toma su lugar en esta vida. ¿Y qué dijo José? Yo no soy Dios. Y justamente uno de los problemas que muchas veces atravesamos las circunstancias y queremos tomar venganza, resentimiento contra otra persona, contra alguien que te ha hecho daño como lo hicieron, es cuando nosotros mostramos esa amargura, es porque intentamos ser Dios para tomar venganza y hacer las cosas. Pero José no, José lo tenía claro, sabía quién es y sabía a dónde iba, y él tomó su lugar y dijo, yo no soy Dios. No toma el lugar de Dios. Y ahí está la primera clave. Y Dios, en este caso, ¿qué había pasado con los hermanos de José? Los hermanos de José habían pecado contra él y lo habían hecho sufrir ni siquiera un poco, o sea, lo habían hecho sufrir muchos años de su vida, casi toda su adolescencia y juventud. Lo habían hecho sufrir, pero él no tomaba en cuenta esos pecados. Y esa es la clave cuando uno toma, vas contando, va una, va dos, va tres, la tercera ahí sí te cae, ¿no? Estamos tomando una acción como si fuésemos dioses. Y justamente el único que puede llevar la cuenta de los pecados es Dios, no nosotros. Y eso es lo que caracterizaba a él. Acuérdense que la clave era que Dios, ¿qué dice la Biblia? Estaba con José. Y eso es lo que le permitía hacer las cosas bien, liberarse de amargura, de pecado, de resentimientos o de hacer las cosas mal. José vivía libre de amargura, no tenía rencor, falta de perdón, resentimiento. ¿Sabes cuando uno no perdona? Lo que estamos haciendo es demandar ser Dios. Y ese es justamente uno de los problemas que nosotros tenemos. Y ese es el problema que empezó en el ser humano. Desde Adán y Eva, ¿no? Cuando es tentada Eva, le dice, ¿tú quieres ser conocedora del bien y del mal como Dios lo es? Y ahí empezó el pecado. Demandar ser Dios. Pecó contra mí, por eso, como alguien ha pecado contra uno, entonces yo demando justicia, ¿no? Es la idea. ¿Y sabes qué sucede cuando pensamos de esa forma? Por eso las familias en el mundo, en nuestro país, en nuestro alrededor, hasta en la misma iglesia cristiana, las familias están como están. ¿Cuál es la consecuencia de la falta de perdón? Sería una de las preguntas importantes de poder resolver. La falta de perdón, ¿sabes qué ocasiona? Destruye las familias, destruye tu vida. Es como que quisieras tú hacer algo a otra persona y la figura es que tú ves a la otra persona que quieres tú cobrar venganza y agarras un veneno y te lo tomas tú y esperas que la otra persona muera. No va a pasar eso. La otra persona va a seguir viviendo, pero tú la amargura, que ese es el veneno, te va destruyendo o te va matando poco a poco. En eso es lo que nosotros tenemos que pensar, ¿no? Y José no necesitó venganza ni castigar, ¿no? No guardó rencor. ¿Por qué? Una vez más, porque Dios estaba con él. Entonces, la primera cosa que uno debe saber cuando alguien sabe quién es y sabe a dónde va, es alguien que toma su lugar. La segunda cosa está en el versículo 20. Vamos a leer el versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, ¿no? Eso es lo que dice. La segunda cosa de que alguien sabe quién es y sabe a dónde va, es que sabe ubicar el daño que sufrió. Y esto es interesante, que muchas personas y algunos profesionales en salud mental, lo que recomiendan a las personas cuando han sido parte de un sufrimiento, o a un padre les ha hecho daño, el abandono de alguien, o una situación difícil, o algún maltrato, algunas personas, yo he escuchado en consejería que vienen mujeres que han sido maltratadas por alguna situación y le dicen, ¿sabes qué? Olvídate, deja el pasado. Y mira lo que la Biblia dice, que alguien que sabe quién es y sabe a dónde va, ubica el daño que sufrió. No es que nada pasó, sí pasó. Una de las cosas que nos enseña, no, algo como que no ha pasado. No ha pasado, sí ha pasado. El punto es ubicar el daño que sufriste.
Muchos dicen, encapsula el dolor, déjalo ir, piensa como si no hubiera pasado nada. Pero la Biblia nos enseña no enseña que niegues lo que pasó, ¿no? No debemos negar lo que pasó. José sabía lo que había pasado. Y justo uno de los errores es tratar de olvidarse eso, pero lamentablemente no se puede. Y tenemos que ubicar el daño que sufrió. Y lo que tenías que hacer, ¿cuál es el otro paso? Perdonar. Pero el perdonar en la Biblia no es que ya lo dejé y me olvido, no. Por eso que muchas veces, no sé si te ha pasado a ti y a mí, que nos han enseñado así a perdonar, ya no ha pasado nada, pero con el tiempo ves una actitud similar y nuevamente te sale el deseo nuevamente de querer atacar, hacer algo, tomar venganza. El perdonar en la Biblia es poner, escúchame, es poner la cuenta, lo que te han hecho, en aquel que justamente puede cobrarla. ¿Quién es el que puede cobrar algo que nos han hecho a nosotros? Ponlo en la cuenta de Él, en los hombros de Jesucristo. Deja que la venganza sea de parte de Dios y descansa ahí. No busquemos eso. Y justamente eso fue lo que hizo José. José puso todos sus sufrimientos, todos sus dolores, los puso en Dios, porque Dios estaba con él. Y por eso que él se liberaba de todo ese tipo de presiones, de deseos de venganza, y no arruinaron el plan que Dios le dio. Vive como alguien que sabe quién es y sabe a dónde va. La tercera cosa, lo vamos a ver en el mismo versículo 20, ¿no? Dice, vosotros pensaron hacer mal contra mí, pero mira lo que dice, lo que continúa, mas Dios lo encaminó a bien. Mas Dios lo encaminó a bien, pero con un propósito, para ver con vida a muchas personas. Una persona que sabe quién es y sabe a dónde va, sabe que Dios está haciendo algo más grande de las circunstancias. En medio de las circunstancias, ¿tú puedes ver una salida? Es difícil. Nosotros no podemos ver salidas cuando estamos en una situación difícil. Es difícil verlo. Pero José, en medio de las circunstancias, no es que podía verlo o visualizarlo. O alguien vino y le dijo, mira, va a ser así. No, sino que él sabía que Dios estaba haciendo algo más grande. Que su sufrimiento y sus situaciones difíciles y todos los problemas en las circunstancias que él estaba atravesando, que realmente, si tú te fijas, eran vergonzosas. ¿Sabes qué es vergonzoso? Ser esclavo y limpiar la suciedad de otras personas y ni siquiera te lo pagan. Por lo menos, pues, si me contratan a mí para limpiar un sitio o limpiar baños, limpiar lo que sea, si me van a pagar y necesito la plata, yo trabajo, no hay problema. Pero él tenía que hacerlo como esclavo, o sea, no iba a recibir nada. Maltrato, imagínense, la vida de esclavos en Egipto en ese tiempo. Era vergonzoso. Ir preso, ¿qué? Es algo, aunque para algunos ir preso pues es como la universidad, pero en este caso pues era un muchacho que quería salir adelante. Es vergonzoso estar preso. Pero sin embargo, todas esas situaciones no embargaron y él pudo tomar su lugar. Recuerda, primero, vamos a repasar, primero tomó su lugar, él no es Dios. Segundo, ubicó el daño que sufrió. Y ahora tercero, él sabe que Dios está haciendo algo más grande en su vida. Dios encaminó toda esta situación para salvar a su pueblo, a Israel, para que no muera de hambre. Ahí Dios estaba empezando su pueblo, acuérdense, Abraham, Isaac, Jacob. Jacob tiene sus 12 hijos. Y Dios va a utilizar a uno de sus hijos para salvar del hambre a ese pueblo, para que entre a Egipto. El plan de Dios era que entre en Egipto y crezca el pueblo ahí. Y sí entró el pueblo. Entraron esos 12 patriarcas que nosotros los conocemos. ¿Cuántos salieron de Egipto? ¿Alguien se acuerda? De Egipto salieron ¿con quién? Con Moisés. Tuvo que sacarlo con las plagas. ¿Alguien se acuerda? ¿Ustedes saben cuántas personas ya habían en 400 años en Egipto? 430 años. 2 millones de personas. Y es que Dios tenía un plan de hacer crecer a ese pueblo, esa nación santa que él quería llevar a la tierra prometida. Amén. Entonces él sabía que Dios estaba haciendo algo muy grande. ¿Y qué cosa era? Salvar. Y justamente José se convirtió en el instrumento de salvación de Dios hacia el pueblo de Dios.
¿Y qué cosas serían las cosas que nos limitan para poder llevar ese evangelio de la palabra de Dios? La amargura, el resentimiento, la falta de perdón. No, yo no hago esto. Situaciones que a veces en la iglesia vemos, en las familias vemos. Y justamente Dios quiere que tú sepas quién eres y sepas a dónde vas. ¿Y qué cosa necesita que tú tengas formado en tu carácter? Tomar tu lugar. Segundo, ubicar el daño que has sufrido, porque sí vamos a pasar situaciones difíciles, y saber que Dios está haciendo algo más grande. Y si tú sabes estas tres cosas, vas a poder ser un instrumento de salvación para tu familia y también tu labor en la iglesia. ¿Cuántos me pueden decir amén? Y empezar a pensar y formar el carácter como Dios está esperando. Y hay una cosa más y con eso vamos terminando. Primero, toma tu lugar, ubica el daño que sufriste y tienes que saber que Dios está haciendo algo más grande. Y lo cuarto está en el versículo 21. Ahora pues, no tengan miedo, yo les sustentaré a vosotros. No tengan miedo, le dice José a sus hermanos. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué piensan que yo me voy a vengar de ustedes? No tengan miedo, ya los he perdonado. Pero ¿sabes qué? No solamente los he perdonado, y justamente ahí viene, eso es la gracia verdadera. No solamente perdona, sino que transforma. ¿Qué cosa transformó la gracia en la vida de José? José fue transformado, que no alojó venganza en su corazón, resentimiento en su corazón, amargura en su corazón. Eso estaba fuera del corazón de él. Sino que más aún, yo lo sustentaré, él dice. Alguien que sabe quién es y a dónde va, tiene una vida caracterizada por el perdón y la gracia. Toma nota. Es una vida caracterizada por el perdón y la gracia. No solamente perdonó a sus hermanos, sino que él decidió hacer algo más por ellos. Los salvó del hambre. Él los va a sustentar todos los días de su vida. Eso es gracia que nos enseña la Biblia. Así es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios de gracia, donde ve que hay pecado y donde hay pecado y abunda el pecado, dice la Biblia que sobreabunda, ¿qué cosa? La gracia de Dios. Y es donde se nota, y justamente acá vamos a ver la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque José dice que caminaba con Dios todos los días de su vida, y eso se revelaba en su carácter, y él sabía quién es. Él es un instrumento de Dios, un hijo de Dios. ¿Y qué más? Él sabe a dónde Dios lo va a llevar, y lo estaba llevando para poder salvar a su pueblo. Y tú y yo, hermano de la Iglesia Presbiteriana de San Juan, adultos, varones y mujeres, los jóvenes, los adolescentes y los niños, tenemos nosotros un llamado como el de José. Algunos piensan que, José solamente los pastores y los líderes de la iglesia. Si alguien te ha hecho creer eso, está en un error. Todos estamos llamados para hacer eso. Todos, Dios cuando te llama, te garantiza su promesa. Mateo 28, versículos 19 y 20, dice, ¿alguien se acuerda lo que dice? Id, ¿no? ¿Qué dice? Vayan y hagan discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Interesante, cuando dice las naciones, no indica que te quieras ir a por aquí, por allá. Lo que está indicando todos los sitios donde Dios no está reinando. Es un concepto del Antiguo Testamento. Las naciones son los gentiles, donde Dios no está su palabra. Vayan a esos sitios donde Dios no se ha sido predicada su palabra. Dice ese texto, vayan y hagan discípulos ahí, a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no solamente eso, enséñenles a guardar todas las cosas que les he enseñado. Y acá está la clave del texto que relacionamos ahora con este pasaje de Génesis. ¿Qué dice Mateo 28, la gran comisión? Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Dios va a estar contigo hasta el fin del mundo, y Dios va a utilizarte como un instrumento de salvación para tu familia,
para tus amigos, para tu entorno, el lugar donde estás estudiando, el lugar donde tú estás trabajando, en tu barrio y también en el entorno de las personas que vienen a la iglesia. Y justamente Dios quiere utilizarte como un instrumento, pero ¿sabes qué necesitas saber? Necesitas saber quién eres. ¿Quién eres? ¿Un hijo de Dios? ¿Qué eres? ¿O simplemente somos religiosos que vamos a una iglesia simplemente porque ya me han dicho que si yo asisto a la iglesia regularmente, leo la Biblia, me voy a ir al cielo? ¿Es tan insípidas nuestras vidas como creyentes? Va más allá. Dios nos quiere utilizar como un instrumento de salvación. Y justamente ahí es donde la iglesia empieza a tomar relevancia. Nos juntamos todos, empezamos a trabajar. En estos tiempos de pandemia ya no estamos nosotros como reunidos en un templo alguien dijo, de repente cierran y se acabó la iglesia. No se cierra, Dios abre nuevas puertas y empezamos a llegar por las redes sociales. Empezamos a llegar a diferentes sitios. En tu casa, las personas estamos haciendo ahora iglesias en casa y el equipo en la iglesia están trabajando. Tal vez alguien me está viendo ahorita a mí, pero detrás de esto hay muchos jóvenes y personas que están sirviendo al Señor con alegría porque creen que Dios los está utilizando como un instrumento de salvación. Y tú tienes que unirte a tu iglesia para poder llevar ese propósito de Dios y de ir donde no se ha predicado la palabra, donde personas que no han recibido a Cristo en sus corazones, tú seas ese instrumento de salvación. Pero necesitas saber quién eres, necesitas saber a dónde vas. Y recuerda los 4 puntos que hemos visto en estos textos. Es interesante, no tomes el lugar de Dios, toma tu lugar. Ubica el daño que te ha pasado, porque ¿sabes qué? Yo estoy seguro que Dios ha consolado tu corazón. Y lo ha hecho a través de otra persona, a través de la iglesia. Yo cuando llegué a la iglesia hace más de 18 años, casi 20 años, llegué a la iglesia, yo estaba con diferentes situaciones difíciles. Y cuando me recibieron, alguien me recibió de tal forma que empezó a través de esa persona, Dios empezó a consolar mi corazón, a restaurarlo, a sanarlo con la palabra de Dios. Y pude ubicar el daño y las situaciones y me di cuenta que eso Dios estaba haciendo en mi vida. Ubiqué el daño, no lo negué, porque uno de los problemas es negarlo, como lo hemos explicado. Y después entender y saber que Dios está haciendo algo más grande a través de las situaciones que estamos atravesando. Y empieza a vivir una vida caracterizada por el perdón y la gracia. No solamente perdones, como lo hizo José, porque la gracia no solamente perdona, sino que la gracia transforma. ¿En qué transformó a José? No solamente en alguien que perdonaba, sino que en alguien que sustentó. Fue un instrumento de salvación. No solamente te quedes sentado ahí en tu casa, ay, Dios me perdonó, me voy a ir al cielo. No te quedes ahí, porque la gracia de Dios va más allá. La gracia de Dios te levanta y te lleva para tú anunciar a otra persona esa salvación y empezar a hacer esa obra, porque tú tienes que saber quién eres y debes saber a dónde vas. Oremos. Amado Padre Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias en este tiempo de bendición en tu palabra, Señor. Y cada vez que escuchamos tu palabra, y yo en lo personal escucho, Señor, me alegro y me regocijo en ti, en esa palabra tan poderosa, Señor, que impulsa mi corazón y me inspira la vida de José a poder vivir como un instrumento de salvación. Porque para eso tú nos has llamado, nos has salvado, nos has dado de tu gracia, Señor. Ayuda a cada uno de nosotros, Señor, en lo particular y en cada uno de mis hermanos que están escuchando este mensaje en este tiempo. Consuela sus corazones, Señor, si hay corazones heridos. Consuélalos, Señor, tal vez una mala relación en el hogar. Pero yo quiero decirte, Señor, que eso que están creyendo, Señor, que las cosas en la familia no se están solucionando, quiero que tú pongas en su corazón y entiendan que hay un enemigo, el Satanás, que está matando y robando y destruyendo esa familia, Señor. No permitas que el engaño del enemigo vaya más allá de la poderosa palabra tuya, Señor.
que la gente se pueda acercar, Señor, sin resentimiento, Señor, porque a veces venimos heridos a la iglesia y empezamos a herir a otras personas porque no entendemos que tú, Señor, estás haciendo algo más grande en nuestras vidas, tal vez dificultades en la iglesia, Señor, y salimos con el pretexto de que no hay amor en la iglesia y no quiero ir, Señor, y no es que no hay amor, y no es que venimos a la iglesia en busca de amor, venimos a dar amor, así como lo hizo José, Señor, con mucho amor, Señor, recibió a su familia, recibió y fue el instrumento de salvación para sus hermanos, aún a pesar que se merecían otras cosas, Señor, según el criterio humano, pero según tú, Señor, tú querías perdonar a sus hermanos y formar una gran nación, y ese nombre de ese pueblo se iba a llamar Israel, donde tú eras el Dios Todopoderoso, pero utilizaste a José en ese momento. Así que te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú utilices a cada hermano de la iglesia San Juan y de cada persona que esté escuchando este mensaje en este tiempo, para que lo utilices como un instrumento de salvación. Te damos gracias, te damos toda la gloria, Señor, y ayúdanos a ser personas que sabemos quiénes somos y sabemos a dónde vamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.